Juan Pedro, Dime. eh, oye, el número, es que, claro, vi el número de la revista, el titular y todo, y justamente hace como 2 semanas, pero yo creo que debe ser diferente, ¿no? Eso. Hace como 2 semanas leí un artículo de Paul Krugman en el Negocios del País, o 3 semanas y tal, donde se habla de este concepto en Estados Unidos de la gran dimisión. Sí. Pero no estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué encontraremos exactamente en alternativa a No, a esto? ver, la gran dimisión forma parte de esta, o es uno de los factores de la escasez de trabajadores en determinados sectores. La gran división se refiere a gente que podría recuperar el empleo perdido o podría trabajar en una nueva empresa, pero no quiere hacerlo. No quiere hacerlo por distintos motivos, porque considera que la paga es insuficiente, porque el trabajo no le motiva lo suficiente y prefieren quedarse en casa, a lo mejor cobrar un subsidio o vivir de alguna otra persona, de su mujer, de su marido, o gente O que de tu tiene unos renta acumulada, ahorros ¿no? que prefiere no ir a trabajar por, Mm. por, por distintas cuestiones. Y es un problema al que se está enfrentando Estados Unidos y es importante, ¿no? Ujú. De todas maneras es tremendo, ¿no? Que alguien pueda elegir hacer eso. O sea, yo, claro, cuando pensé, digo, oye, ¿y de qué viven, no? Claro, deben de Sí, vivir de todo eso. claro. A ver, el asunto es que esto sucede principalmente en empleos que están muy mal pagados, en empleos que a lo mejor en los que se cobra el salario mínimo, empleos en condiciones muy duras, en condiciones precarias, con horarios largos, con a lo mejor con fines de semana. Entonces, a mucha gente le compensa de alguna manera no trabajar durante una temporada y vivir o bien de los ahorros que tenga o bien porque su pareja gana lo suficiente como para mantener a la familia, o bien porque cobra un subsidio y prefiere cobrar el subsidio de desempleo durante el tiempo al que tenga derecho a ello, ¿no? Por Claro. muy diversos motivos, ¿no? Gente también que está sencillamente desmoralizada, es decir, que también la pandemia ha cambiado un poco la perspectiva que tenemos de nuestras vidas y dice, oye, yo para estar 10 horas ahí metido en este trabajo que no me compensa y encima me pagan fatal, pues prefiero quedarme en casa tranquilamente. Esto de todas maneras, Es un fenómeno curioso que está ahora en auge en Estados Unidos, que aquí en España todavía no vivimos, ¿no? lo que sí sucede en España es lo que en algunas ocasiones ya había sucedido, ¿no? Que falta gente, faltan especialistas o faltan trabajadores en algunas determinadas profesiones u oficios. Ahora, yo no he leído aún la revista porque aún no ha llegado a la librería, ¿no? Pero estaba pensando el otro día en todo el problema este con los camioneros. Dicen que Sí. no hay camioneros, no hay. Sí, No. el tema de los camioneros es paradigmático. Entonces ahí confluyen muchos de los factores que luego afectan al resto de los sectores. Uno, el trabajo es muy duro. Los camioneros salen de casa y a lo mejor no vuelven en varios días o en varias semanas. Tienen que dormir en el camión o tienen que dormir en pensiones, se alimentan mal porque tienes que comer en los sitios de carretera, no tienen, cuando están en carretera, suficientes lugares donde descansar en buenas condiciones, donde ducharse, están mucho tiempo fuera de casa, no ven a la familia y luego se cobra muy poco dinero. Entonces, aquí la cuestión, una de las profesoras universitarias con las que hablé para escribir mi artículo, me comentó que a medida que una sociedad, digamos, va avanzando y progresando, que es cada vez más rica, que es lo que ha pasado en España pues, en las últimas décadas, a la gente le cuesta más aceptar este tipo de trabajos duros y busca trabajos más cualificados, en mejores condiciones y mejor pagados. Entonces, el problema que se encuentra el sector del transporte por carretera, del camión, es que no hay relevo generacional. Es decir, los camioneros ahora, la media de edad es bastante alta, la gente se va jubilando y no se encuentran jóvenes para reemplazar a los que se van jubilando. Entonces, las empresas se encuentran con un déficit de profesionales, no pueden mover mercancía porque no hay camioneros para llevarla, ¿no? La patronal, estuve viendo
datos y la patronal del sector del transporte por carretera calcula que faltan 7.000 camioneros en España. 7.000. 7.000, sí, sí, Oh. 7.000. Esto es un cambio... Esto es un cambio también paradigmático en algún aspecto, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el año 99, en el año 2000 y tal, en España lo que faltaba eran, por ejemplo, informáticos, ¿no? Que era un tipo de trabajo donde lo que se pedía, por decirlo de alguna manera, era gente especializada en formación profesional o en licenciaturas en informática, pero no habían informáticos, ¿no? Había que importar esa mano de obra, ¿no? Pero ahora lo que está sucediendo es que estamos hablando fundamentalmente también de trabajos, como decías tú antes, ¿no? Que están muy mal pagados, es decir, y que tampoco necesitan de una formación, licenciatura, formación profesional, es decir, son los trabajos estos en los que siempre hemos dicho, bueno, ya lo hará cualquiera, ¿no? Y los cualquiera han dicho, no, ya basta, ya no. Efectivamente. A ver, el problema de la falta de trabajadores afecta a casi todos los sectores, pero principalmente a aquellos que demandan los trabajadores, digamos, menos cualificados, ¿no? Faltan, por ejemplo, la principal razón de la escasez de trabajadores es que se paga mal. Eso está claro, pero no es la única. Es decir, falta mucha gente, por ejemplo, en la hostelería. Pero ¿qué pasa en la hostelería? Lo que denuncian los sindicatos es que sencillamente no se cumple el convenio y se trabaja en condiciones muy precarias. Yo estuve charlando con el hijo de una amiga que cito en el artículo, sin mencionar su nombre, que ha estado trabajando durante varios meses en una cadena de restaurantes japoneses como camarero y estaba trabajando 60 horas semanales. 60 horas semanales y trabajando 6 días a la semana, a cambio de salario mínimo. Claro, es un chaval que tiene 19 o 20 años, que no tiene estudios secundarios y que si quiere ganarse un jornal, pues tiene que trabajar en ese tipo tiene que aceptar ese tipo de trabajos, ¿no? Ahora ya se ha cambiado a otro, también de camarero, pero está algo mejor pagado, ¿no? Pero sigue habiendo muchísimos empleos muy precarios y muy mal pagados. Ahora bien, no es la única razón de que escaseen los trabajadores. Hay razones más de fondo, ¿no? Que si quieres entramos a analizarlas, ¿no? Yo tampoco quiero entrar mucho porque si no después la gente no va a leer la revista. Y lo que tiene que hacer la gente es comprar la revista y suscribirse a Alternativas Económicas para leerlo entero, ¿no? Sí, hay un tema que es muy importante, que es en el que hacen hincapié la mayoría de los especialistas, que es un poco el desajuste que hay entre la formación de las personas ahora mismo en España y el tipo de trabajo que el mercado laboral demanda. Es decir, un ejemplo, en los últimos 30 años pues, ha crecido muchísimo el número de personas con formación universitaria. En cambio, se dejó de lado durante muchos años la formación profesional y resulta que ahora el mercado laboral no demanda tantos universitarios como hay y, por otro lado, demanda mucho más gente con formación profesional especializada en determinados trabajos que no hay, sencillamente. Entonces, ese desajuste es una de las causas de fondo de este problema de la falta de trabajadores. Ahora que has dicho esto, recuerdo una polémica que hubo recientemente porque resulta que en Cataluña se decía que habían quedado 20.000 personas que querían estudiar formación profesional y tal, y que se habían quedado sin plaza, ¿no? Claro, yo leía eso y pensaba, digo, bueno, a ver, los estudios de formación profesional de grado medio, de grado superior, ¿no? Son estudios postobligatorios, ¿no? Y después la oferta esta, entiendo yo, que debe estar vinculada a lo que las patronales demandan en cada momento, porque claro, lo que sería absurdo es empezar a decir, venga, vamos a meter, yo qué sé, 20.000 plazas de peluquería y resulta que de peluqueros no faltan, o de peluqueras no faltan.
¿no? Sí, por eso, para evitar, digamos, ese desajuste, lo que se está fomentando ahora mucho es lo que se llama la FP, la formación profesional dual, en la que la persona se forma al mismo tiempo en el centro educativo y en la empresa, desde el principio. Entonces, eso hace que la formación de alguna manera se ajuste a lo que van demandando las empresas, ¿no? Es mucho más cercana, o sea, la formación se hace al mismo tiempo en los dos sitios, en el entorno educativo y en la empresa. Y eso hace que oferta y demanda, pues de alguna manera, se coincidan y se junten. Eso es bastante importante. Bueno, eso sería lo deseable. Sí, lo Que deseable. se consiga o no es otra cosa. Hacia eso, hombre, estamos en una sociedad, en una economía, en un mercado laboral en cambio constante y es muy difícil adecuarse rápidamente a esos cambios, ¿no?, tan vertiginosos. Pero yo creo que la FP Dual es un buen paso. Hay otro problema que también llama la atención en España, en comparación con otros países europeos, es que aquí no acaban de funcionar bien los servicios de colocación. El SEPES. Cuando alguien va a la oficina de empleo y dice, quiero trabajar y esta es mi preparación, esta es mi experiencia, muchas veces esos servicios no funcionan de la manera más eficiente. Se podría mejorar muchísimo. Falta personal para hacer esos trabajos y es un tema en el que hay que mejorar todavía mucho. Todo esto lo encontraréis en el número de diciembre de Alternativas Econòmiques, con este extenso trabajo periodístico sobre què està sucediendo, què és el que està passant en el mercat de treball, per què falta gent, no? Sempre falta gent amb algunes de les professions i dels oficis que són necessaris en aquest país, però que cada vegada s'està notant més aquesta inadequació, no?, de l'oferta educativa amb l'oferta laboral. Juan Pedro, yo quiero agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros. Animo a la gente a suscribir-se a Alternatives Econòmiques. Si no teniu alternatives econòmiques és que us perdeu moltes coses. I jo insisteixo en que si llegiu Alternatives Econòmiques alguna cosa més entendreu d'aquest gran... Diuen que són ciències econòmiques, no? Però jo de vegades crec que són ciències... No entenc res, no entenc res. Jo, on hi hagi un Excel, no entiendo nada. Així ens va després de la librería. En fi, Juan Pedro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente número. Estupendo. Vale. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.